¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a su programa Verdades Divinas. Les saludamos el doctor Salvador Tomasini. Hola, amigos. Emita, ¿qué tal, Emita? Bienvenida. Hola, muchas gracias. Y su servidora Alejandra López. Bien, ¿empezamos? Pues sí, después de unas semanas de ausencia, ya estamos nuevamente aquí con ustedes para tratar de contestar un poco lo que ustedes nos hacen favor de mandar, ¿no? Así que bueno, vamos a empezar. Muy bien. Ok, bueno, la primera pregunta es, cuando María dice, he aquí la esclava del Señor, ¿lo dice por el sacrificio de toda una vida de su voluntad humana? Porque en la divina voluntad, ella es cualquier cosa menos esclava. Totalmente de acuerdo, o sea, es una forma de decirlo, pero no es una esclavitud, o sea, entender que la renuncia y el hacer siempre lo que Dios quiere no es un obedecer, no es un estar a las órdenes de, sino es un tener la misma voluntad de Dios como propia y por lo tanto no es renuncia, sino es lo que ella está deseando hacer. Entonces una forma de dar a entender, ¿no? Pero en realidad esclavitud no es, la de María no es una esclavitud, sino es una fusión, es una unidad de vida y unidad de voluntad. Así que no hay problema con eso. Doctor, ¿los atributos divinos conciernen a las tres divinas personas? O sea, mi pregunta es, cuando Jesús dice, yo soy el camino, la verdad y la vida, ¿estos son también atributos que acompañan el vivir en la divina voluntad? Por eso Jesús es el camino, la verdad y la vida. ¿Por qué? ¿Por qué lo dice? Porque en Él es en donde está el reino. O sea, Él es el reino. O sea, este reino de la divina voluntad es Jesús. Él es el que lo funda, Él es el fundamento de este reino. Él en naturaleza divina es la misma voluntad divina. Por lo tanto, para entrar a ese reino, Él es el camino. O sea, nadie entra a ese reino si no es por Jesús, si no es en Jesús. Él es, o sea, la verdad. Fuera de Jesús, todo es mentira. O sea, entendido desde el punto de vista espiritual, en donde cuando Él nos dice, cuando quieras reconocerte, ven a reconocerte en mí, porque si te reconoces en ti, te vas a equivocar. ¿Por qué? Porque la vida humana, la voluntad humana, es una voluntad que está actuando fuera de lo que Dios había creado, de lo que Dios había pensado, y por lo tanto lo que estamos cultivando en nosotros es muerte, no es vida. Así que si nos reconocemos en Jesús, en Él vamos a encontrar lo que nosotros deberíamos de ser. Por eso es camino, verdad y vida. O sea, fuera de Jesús, o sea, todo lo que hagamos fuera de Él es muerte, muerte espiritual. Todo lo que hagamos fuera de Él no está en el camino de llegar a Él, de llegar a Dios, de llegar a la salvación o de llegar al reino. Así que en realidad creo que, y la verdad, si no es en Jesús, todo lo que encontremos en nosotros que no sea de Jesús es mentira. Y tan mentira que si nos llegamos a salvar tenemos que irnos a quitar todo lo nuestro en el purgatorio. Si no nos lo quitamos, tendremos que ir a gozar de lo nuestro en el infierno. Bueno, dije gozar. ¿Gozar de lo nuestro? Pues sí, porque no vamos a poder entrar en esa intimidad, en esa vida divina, y por lo tanto lo único que tendremos es lo negativo. Querremos amor, tendremos odio. Queremos satisfacción, alegría, tendremos tristeza, tendremos frustraciones. Queremos algún bien, no tendremos ninguno porque Él es el principio de todos los bienes. Dije disfrutar, bueno, porque eso es lo que queremos, ¿no? Cada quien disfruta de lo que quiere y de lo que tiene. Y si lo que yo quiero es vivir separado de Dios, ok, voy a vivir separado de Dios,
pero a vivir separado de la fuente de todos los bienes morales, espirituales y materiales. Así que, ¿quieren disfrutar? ¿No? Bueno. Jesús hizo todos mis actos y ahora yo los vuelvo a hacer junto con Él. Y así se convierte en un acto divino completo. Si estoy equivocada, por favor, corríjame. Gracias. En términos generales está bien. El problema, esto ya lo hemos hablado en otras ocasiones, que la palabra acto en Jesús, o sea, cuando Él dice que Él creó todos nuestros actos, está hablando del movimiento de vida, del impulso de vida. Un impulso en el cual yo lo tomo y puedo desarrollar un acto. Y ahí corre el acto de Jesús y entonces ahora puedo decir que Él creó ese acto desde toda la eternidad. Pero no es el acto que nosotros hacemos. A eso le debemos llamar efecto. Por ejemplo, ahorita están leyendo. No es que Jesús haya leído esto desde toda la eternidad para que ustedes lo puedan hacer el día de hoy, sino Él creó un impulso de vida para que su aliento, ese aliento que le infundió a Adán en el principio, es un aliento que permanece continuo, no es un aliento que se haya perdido. Y es un aliento que está continuamente dándose a nosotros en forma de motivación, de principio de vida, para que podamos desarrollar nuestros actos o nuestros efectos. Entonces, ¿Él va a hacer lo que yo hago? Sí, si yo lo hago junto con Él. Si no, entonces el impulso de vida que me dio, yo lo uso, pero lo uso para darle muerte a la vida de Él y darle vida a la vida humana. Y esas son las vidas que tenemos deudas con la divinidad, porque son vidas que deberían de haberse formado, haberse desarrollado a través de nuestros actos. Aquí hay una pregunta, comentario que ya creo que ya se las contestó ahorita el doctor, porque dice, pongo un ejemplo de 100 que podría poner. Si quiero salir con la bicicleta a hacer deporte, ese es un acto de mi propia voluntad. Entonces, ¿qué debería hacer? Permanecer ese tiempo que iba a dedicar a hacer un acto de mi propia voluntad, suspenderlo y permanecer en el martirio de atención continua, porque si voy a realizar cualquier acto de mi voluntad, habrá sin duda muchos momentos en los que me pierda esa atención. Bueno, teóricamente tendría razón. Nada más que vamos a recordar que el vivir en la divina voluntad no es cambiar acciones, sino cambiar intenciones. Quiero salir a dar una vuelta, un paseo en bicicleta, que bueno, voy a salir, pero con la intención de darle vida a la divina voluntad en ese paseo. Voy a, no sé, a platicar, a reunirme con amigos. Voy a hacerlo, pero con la intención de que la divina voluntad dé vida a esos actos. Lo que importa no es lo que hacemos. Lo que importa es el principio del acto. O sea, el movimiento del acto de la voluntad humana, moviéndonos a nosotros a hacer lo que sea, ahí es en donde Él quiere correr para desarrollar una vida divina en ese acto. Entonces no me necesito preguntar si es voluntad de Dios o no, sino lo que yo haga, si estoy con la intención y le estoy fundido en la divina voluntad, todo lo que yo haga, la divina voluntad va a concurrir en mi acto y entonces la vida de Jesús se va a estar repitiendo continuamente en mi vida. No importa los actos. No sé si esto queda claro. Porque si no, no podríamos hacer nada. O sea, todo lo que desarrollamos a través de nuestro día es voluntad humana. O sea, el pararme, el asearme, el bañarme, el desayunar, el arreglarme, el salir, el trabajar, todo es voluntad humana.
Entonces, el único punto es seguir haciendo lo mismo, pero con la intención de que sea la divina voluntad la que corra en esos actos y tener la firme seguridad que esos actos se están difundiendo en toda la familia humana, que esos actos están corriendo junto con los actos de Jesús, y gracias a ese fundirse en los actos de Jesús es que están repitiendo lo que Jesús hizo. Yo estoy montado en la bicicleta, pero Jesús está repitiendo su vida, su pasión. Yo estoy trabajando, pero Jesús está creando en ese momento almas. Yo estoy, no sé, en una reunión y Jesús en ese momento, o sea, la intención de estar repitiendo su vida es que esté haciendo todo lo que Él hacía aquí. Y me uno a ese movimiento con mi movimiento. Pero eso es ahí es donde entra el martirio de atención continua. Que tenga siempre presente que lo que estoy haciendo, no importa que sea, en ese acto está corriendo el acto divino y en ese acto divino se está repitiendo todo lo que la divinidad hace, todo lo que Jesús hizo. Y de ahí, de acuerdo a esto, podemos entender que no hay ninguna cosa que yo no pueda hacer. Lo único, sí, el pecado. No puedo decir que voy a pecar con la intención de que sea la divina voluntad la que peque en mí. Así que ni modo, Emita, no se puede. O sea, eso no es lo único que me sacaría de la divina voluntad. A veces se nos puede olvidar, o sea, la distracción. No estar con la conciencia clara de que estoy fundido en la divina voluntad y que mis actos están siendo uno con los actos de Jesús, con los actos de la divina voluntad. Si no es intencional, no importa. O sea, yo sigo y cuando me dé cuenta de que no tengo esa conciencia de estar actuando así, en ese momento hago lo que se llama el acto actual, que es volver a poner la intención de decir, Señor, se me olvidó, o sea, se me pasó, pero quiero en este momento volver a fundirme en tu voluntad y continuar. Y entonces Jesús me va a decir, bueno, se te olvidó a ti, pero a mí no. Entonces yo continué haciendo lo que tú hacías y aquí te lo doy como tuyo y síguele. ¿De acuerdo? Yo creo que es muy importante tener esto bien aprendido porque vienen nuevas generaciones. Ahorita en nuestra generación tenemos actividades, tecnologías bien definidas, pero a lo mejor en algún tiempo van a venir otras actividades, otros hábitos y otras tecnologías. Y ahorita lo que le estamos enseñando a los niños, a lo mejor en el futuro ellos ya van a tener que hacer actos diferentes a los que nosotros estamos haciendo ahorita. Claro. Y si no está claro que lo que hagan ellos con la intención de vivir en la divina voluntad está bien, van a decir, bueno, abuelita, tú leías en libros y ahora yo nada más leo en pura computadora, entonces ya no puedo vivir en la divina voluntad. No, ya no leo en computadora, ya me llega por ósmosis. A lo mejor, ¿no? O les llega por algo diferente, van a hacer nuevos tipos de aprendizajes, pero lo que es esencial es saber la intención, no el entorno, la intención personal. Así es. Y esa intención es el estar fundidos en la divina voluntad. Ahora, esto son promesas que Jesús hace y dice que cuando vivamos realmente en la divina voluntad, Él lo dice, cuando verdaderamente se viva en la divina voluntad, tocarán con la mano el obrar de mi voluntad en ellos. ¿Qué querrá decir eso? Que esta conciencia de lo que está sucediendo con mi acto, algo tan natural, voy caminando. Bueno, si verdaderamente vivo en la divina voluntad, voy a tener conciencia clara de que mis pasos están fundidos en los pasos de Jesús, que estoy caminando con las mismas intenciones, con las mismas motivaciones de Jesús.
Y voy a tener la conciencia clara de que es Jesús caminando en mí y de que la conciencia clara de que yo estoy caminando en Jesús. Parece así juego de palabras, pero esto es catecismo de la Iglesia Católica. El 521, donde dice que tenemos que cumplir en nosotros los estados y misterios de Jesús. Y pedir, y nos dice que Él nos da la posibilidad de vivir todo lo que Él vivió en Él, y luego dice, y que Él lo viva en nosotros. Cuando dice que lo vivamos en Él, es hace 2000 años. Cuando dice que lo vivamos nosotros, es el día de hoy. Entonces es una fusión de vida, pero en los actos de Él y en los actos míos. O sea, todo lo que la divina voluntad hizo en la humanidad de Jesús, como yo tengo la divina voluntad como vida, lo estoy viviendo con Él. Y como ahora Él tiene la voluntad divina que también tengo yo, Él lo está viviendo conmigo el día de hoy. O sea, no se trata de un Jesús que de repente llegue y, o sea, no sé qué nos imaginamos, o sea, a la hora de decir yo en Él. Es la divina voluntad, que es la vida divina. Acordémonos de eso. Todos los atributos divinos que están en el amor de Dios, movidos por su voluntad, es la vida divina. Cuando Él me dice que me va a dar su vida divina, me está diciendo que me va a dar todos sus atributos con todo el amor de Él y me va a dar su voluntad para que esa voluntad mueva estos atributos y mueva todos los actos que contiene la divina voluntad. Como decía San Pablo, ya no soy yo quien vive en mí. Bueno, San Pablo lo decía, pero no era exacto. Sí, exacto. Él hablaba de la inhabitación de Jesús. O sea, es Jesús estando en ellos, sí, como habitante en ellos, dándoles todos los efectos de su vida, de la gracia, de todo, pero no obrando a través de ellos. O sea, los actos de San Pablo o los actos de cualquiera, y el ejemplo que siempre usamos de Conchita Cabrera de Armida, ninguno de sus actos son actos divinos. ¿Por qué? Porque no estaba la divina voluntad obrando en ellos. ¿Estaba Jesús en ellos? Sí. El que te toca a ti, toca el verbo, le dice Jesús a Conchita. ¿Estaba habitando en ella? Sí, esa intimidad total de ella. Pero no era un Jesús obrante en ella. No era una divina voluntad que pusiera en juego en cada acto de Conchita los atributos de Dios. Esa es la gran diferencia. Bien. Doctor, ¿cómo se vive en la divina voluntad cuando un hijo no nos habla, está enojado, alejado? ¿Cómo lo tenemos que tratar en vida divina? ¿Hay que buscarlo o aceptar su voluntad y esperar que Dios actúe? Pregunta muy interesante y que en realidad no es fácil contestar. Yo diría que lo primero, o sea, si el hijo está dentro de una edad en que todavía se le pueda orientar, se le pueda corregir, bueno, hay que corregirlo, hay que orientarlo, hay que enseñarle. Si el hijo ya está separado, o sea, por edad, ya es adulto, ya decide por sí mismo y que no hace caso, que no entiende y todo, vamos a tomar el modelo de Jesús. ¿Qué hace Jesús conmigo? Que yo soy un rebelde, que estoy totalmente en contra de Él, que no le hago caso y que simplemente le digo, ¿sabes qué? No me interesa tu opinión, yo vivo mi vida. La pregunta es, ¿qué hace Él? ¿Espera? Bueno, esperar, pero esperar haciendo ¿qué? Amando. Amando y sufriendo. Reparando todo lo que yo hago, amándome en cada momento, rodeándome de su amor, dándome todos los méritos, todo lo que Él sufrió, su sangre, sus llagas, su dolor,
todo me lo está dando, me está cubriendo con todo eso, a ver si esperando a que eso haga mella en mi vida para yo poderme convertir. Entonces, ¿qué debo hacer? Si el hijo ya es grande, ya no entiende, bueno, si no se presta una plática, si no se presta nada, vamos a tomar el ejemplo de Jesús y decir, voy a vivir en la divina voluntad, que es el punto culminante de la fuerza que le podemos hacer a Dios para poder actuar. Hasta antes de esta revelación, o sea, la oración, el sacrificio, todo era en lo que podíamos hacer. Y bueno, estaba bien. Y daba resultado, por supuesto que daba resultado. Pero ahora Jesús nos habla y nos dice que el vivir en su divina voluntad es lo que más le agrada, que es lo que más gloria le da y que es lo que más lo lleva a expandir todo lo que Él es en todas las criaturas. Entonces, bueno, vamos a hacerle caso y no vamos a continuar con lo que nosotros acostumbrábamos a hacer, sino vamos si realmente creo en Jesús, si realmente le creo a Jesús, no me voy a fijar en lo que antes yo hacía, me voy a fijar en lo que Jesús quiere que yo haga. Y entonces, en ese cambio de actitud, va incluido el sacrificio de mi voluntad, de ya no querer seguir haciendo lo mío. Ya no quiero seguir orando como antes, ya no quiero seguir ayunando como antes, ya no quiero seguir haciendo lo que antes hacía. ¿Por qué? Porque Jesús me dice, tú has oído que se dijo, pero ahora yo les digo. Ahora, bueno, yo acepto lo que Él me dice y sacrifico todo lo anterior. Y entonces, al acto divino que estamos haciendo, al amor divino que le estamos dando, a esa reparación continua que le estamos dando, le estoy ofreciendo el sacrificio de mi voluntad y eso lo desarma. Y por eso nos promete, primero, ninguno de los que te pertenecen se perderá. Ya es una ganancia enorme esa promesa. Y segundo, nos dice que nos concederá las más grandes conversiones. ¿Cuándo? ¿Cómo? ¿De qué manera? No nos debe interesar. O sea, le creo a Jesús y yo le ofrezco todo lo que estoy haciendo, lo ofrezco en la divina voluntad para poder, con la intención de que influya no solo en mi hijo, sino en todos aquellos que, como mi hijo, están alejados de él. Listo. Y aquí hay otra pregunta también parecida, porque dice, ¿cómo conseguir que estas verdades lleguen a tantos buenos sacerdotes? Haciendo lo mismo. Exactamente. ¿No? Hay una lectura en el libro 26, creo que es la 26:9, si me equivoco ahorita Paris me corrige, en donde se habla del ejército de Dios, ¿sí? Ese algo con el que vamos a luchar no es contra el demonio. Sí es, ¿verdad? Perfecto, gracias. No es contra el demonio. No es contra los espíritus que pululan por los aires. Es contra nosotros. Contra nosotros. Entonces debemos luchar total y absolutamente contra nuestra voluntad. Porque nuestra voluntad es la que se opone. Nuestra voluntad es la que está continuamente en acto de llevarme a hacer lo contrario de lo que debo hacer. No sé si esto queda claro. Sí, doctor. Incluso hay varias lecturas que hablan sobre los soldaditos de Dios y todas las estratagemas que Dios va a hacer siempre que uno se disponga a vivir en divina voluntad. Es el mismo Dios que si alguien peca se va a detener, que si alguien está incluso amargado, que me daba risa, les va a llevar como esa alegría a la persona. La paz, ¿no? La paz, la verdad. Entonces, ¿cómo llevarle a los sacerdotes? Y no digo a los sacerdotes, a todo el mundo. El ejército de Dios son sus verdades.
y que es un ejército invencible, un ejército que está dispuesto a salir a luchar, pero no tiene armas. No tiene armas. Las armas para ese ejército son los actos de las criaturas que llegan a vivir en la divina voluntad. Por lo tanto, cuando una criatura que viva en la divina voluntad hace un pensamiento fundido por la divina voluntad, es un pensamiento divino. Ahora, ese pensamiento le da el arma a la verdad de los pensamientos divinos, y ahora ese soldado con esa verdad, con el arma del acto de la criatura, podrá difundirse en las mentes de toda la humanidad para empezar a guerrear con el pensamiento humano. El acto de la persona que vive en la divina voluntad, acto, el que sea, o sea, no sé, el escribir, el hablar, cualquiera, le da el arma del acto a las verdades donde Jesús nos dice que su voluntad se unirá y tratará de llevar a cabo la reparación de los actos de toda la familia humana, y les dará las gracias y los dones que Dios corresponde por haber rehecho esos actos. Entonces estamos luchando no contra uno, ni contra dos, ni contra tres, sino contra toda la familia humana, contra todos, no los demonios, no los ángeles caídos, sino estamos luchando contra los verdaderos demonios, que son las voluntades humanas. Y estamos tratando por todos los medios de derrocar a ese demonio de la voluntad humana con todo lo que Dios nos favorece a través de los actos nuestros. Entonces, ¿cómo convertir a los sacerdotes? Así, actuando en la divina voluntad. ¿Cómo convertir al mundo? Actuando en la divina voluntad. ¿Cómo convertir a los políticos? Actuando en la divina voluntad. ¿Cómo convertir a los contrarios a la religión? Actuando en la divina voluntad. No se trata de salir a hablar, no se trata de hacer manifestaciones, marchas, eso no surte. No se trata de tomar armas, fusiles, ametralladoras y salir a pelear. No, se trata de hacer una campaña de actos divinos, y eso es lo que va a lograr la paz en el mundo, y va a lograr que la mayor parte de las personas se conviertan. Cuando se comulga con la intención de divina voluntad, humanidad y divinidad de Jesús, ¿esa comunión se vuelve eterna? Así es. O sea, porque nos estamos uniendo, estamos tomando la comunión que hizo Jesús, que Él mismo hizo, para reparar por todas las ofensas que iba a recibir, los sacrilegios, para rehacer los actos de toda la humanidad, para darle al Padre la gloria, el amor, las gracias por haber permitido que Jesús se quedara en el sacramento. Y eso es eterno. ¿Por qué es eterno? Porque no es hecho en el tiempo, sino como es hecho dentro del ámbito de la divina voluntad, y la divina voluntad no actúa, no está viviendo en el tiempo, sino en la eternidad. Es un acto que se inserta en el acto único de Dios, que es un eterno presente. O sea, que es un acto que en el momento que la criatura lo hace, en ese momento ese acto se vuelve eterno para los dos lados, porque a veces nosotros pensamos eterno de hoy para adelante. No, es eterno de hoy para atrás. Dios nunca ha estado sin este acto que hagamos el día de hoy en la divina voluntad. Doctor, ahora viviendo en la divina voluntad, ¿qué pasa con las misiones, los carismas, los dones? ¿Dónde quedan? Me acordé de lo que decía Marta. Bueno, es muy sencillo. No se trata de dónde quedan, sino quedan en el lugar en donde estuvieron, quedan como el anticipo, quedan como la preparación para llegar a esto.
todo eso es bueno, todo eso es maravillosamente bueno, porque nos ha ido conduciendo poco a poco a irnos acercando a un conocimiento y a ¿cómo diríamos? Un acercamiento cada vez más a la divinidad, que en realidad la verdad de las cosas no ha servido de mucho. O sea, lo único que necesitamos es voltear la vista hacia el mundo y veremos que todo eso, pues como que no ha dado el resultado que debería de haber dado. Y ahora Jesús llega y nos dice, bueno, o sea, ahora quiero que hagas esto otro. Y yo creo que las palabras de Jesús son muy claras. Esto es lo que más me agrada. Esto es lo que más gloria me da. Esto es el amor que me das, pero no me lo das por ti, me lo das por toda la humanidad. Esto es lo que me da las reparaciones de toda la familia humana. Esto es lo que puede forzarme, lo que puede llevarme a tener misericordia y a tener esa actitud de dispensa y de salvación hacia todas las criaturas. Entonces, ¿dónde quedan esos actos? Quedan en su lugar, con la gloria que tienen, con todo lo que lograron, pero quedan ahí como un anticipo para ahora nosotros. Ahora, nosotros vamos a quitar esto y lo vamos a suplir por esto. Palabras más, palabras menos. O sea, desde el Antiguo Testamento hay cosas que en un momento dado la gente no lo ha entendido. Yahvé, o sea, el Dios les dice, tus ayunos me son insultos. No recuerdo si son insultos, o sea, pero me son desagradables. No los quiero. No quiero tu ayuno. Quiero el ayuno de tu voluntad. Quiero el ayuno. Quiero que ahora socorras a la viuda. Quiero que ayudes al necesitado, al que viene en camino, al que es peregrino. Ese es el ayuno que quiero. ¿Qué ayuno quiere? El ayuno de la voluntad. Y seguimos pensando que es el ayuno corporal. Y eso está desde el Antiguo Testamento. En fin. Okay. Bueno, en el Nuevo Testamento se dice que hay profetas, maestros y evangelizadores ungidos por el Espíritu Santo. Así es. En la divina voluntad también hay grados de conocimientos y formaciones. Bueno, lo primero es que en la divina voluntad Jesús, voy a repetir las palabras de Jesús, en mi voluntad no hay maestros, no hay guías, no hay nada. O sea, el único que puede enseñar la divina voluntad es Él, porque es el único que conoce el mar inmenso de su voluntad, y si nadie lo conoce, nadie puede actuar o puede ponerse como maestro de los demás. En segundo lugar, o sea, el grado de conocimiento, o sea, ahí sí hay grados, pero ese grado de conocimiento, o sea, está dado por la disposición de cada criatura. O sea, cada criatura se dispone a conocer más o se dispone a no conocer. Entonces, ¿va a haber grados de conocimiento? Sí. Y lo dice Jesús, que dice, si supieras la altura, no recuerdo las palabras exactas, pero la altura que obtiene la persona con un conocimiento de más, todo mundo haría competencia por querer conocer más. Entonces, cada verdad que se conoce, no intelectualmente, no que la hayamos leído, no que nos la hayamos aprendido de memoria, sino que la hayamos realmente incorporado en nuestra vida, esa verdad elevará a la criatura a una altura infinitamente más grande que la que no lo conoció. Entonces, en los grados de conocimiento sí, pero no es dado por Dios, sino es
conseguido por la criatura, por la disposición, por la constancia, por ese querer siempre estar cada vez más adentro. Terminamos, doctor. Bueno, amigos, pues muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Ojalá que sigamos contando con su presencia. Y bueno, nos despedimos de ustedes. En ausencia de Alejandro está Emita, ¿sí? Es mucho más agradable. Está Alejandra. Gracias, doctor. Gracias. Paris en los controles y un servidor. Así que esperemos que sus comentarios y que hayamos cumplido con la misión de orientar un poquito. Gracias, doctor. Bien, les agradecemos a nuestros amigos de Argentina, Toluca, Venezuela, Chile, Canadá, Miami, Nueva York, Estado de México, Los Ángeles, Chile, Bogotá, Costa Rica, Tecolotlán, Jalisco, España, Utah, Brasil, Italia, Arizona y muchísimas gracias, amigos, que estén bien. Hasta la próxima. Hasta luego.